luego.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Un segundito, por favor. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Hola. Ahí sí escucho, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿No está el doctor Grauso? Hola. No lo veo, ¿no? Un segundito. Que le voy a mandar un mensajito a ver si se va a conectar o no. Ya arrancamos. Disculpen la demora. Tenía gente en la oficina y no podía terminar la reunión. Ya terminé. Bueno, bien. ¿Cómo están? Ahora sí. Bueno, tenemos 22 participantes. Sería la comisión nuestra, la 2. Bien, bueno, por ahora están conmigo nomás. Bueno, como ya saben, los días viernes lo que hacemos es una clase sincrónica en realidad de consultas sobre el material que ustedes han venido viendo hasta la fecha. Así que bueno, a disposición para lo que quieran ir preguntándome. Tendríamos, corríjanme si me equivoco, acá tenemos todas las bolillas, tenemos las 7, algo de la 8, a ver, me voy a fijar en el cronograma, vayan pensando que me quieren preguntar. Cronograma de clases, estamos a 9. Tenemos hasta la bolilla 9, faltan algunos puntos de la 8, lo único que se ve de la 8 son los principios. Y bueno, de ahí para abajo todo lo que quieran consultar, por supuesto. Los escucho. El que quiera hablar, habilita el micrófono y me consulta. O si quieren que desarrollemos algún tema, como ustedes prefieran. Ahí me escribió el doctor Grauso que ya estaría ingresando en un segundito. Bueno, no sé, a ver, disculpe, no tengo micrófono, no termino de entender el pronto pago. Bien. Bueno, arrancamos con eso entonces. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahí está el doctor Garaguso ingresando, pero está hablando y tiene el micrófono silenciado. Ahora sí. Ahí está, ahora sí estabas hablando con el micrófono Sí, silenciado. sí. ¿Cómo va? Bueno, ahí estamos. Acá, bueno, no sé, hay una pregunta sobre el tema de pronto pago, si lo podía explicar, no sé si querés decirlo vos, Guille, lo digo yo. No sé Mientras qué pregunta tanto, es de vayan pronto a... pago. No termino de entender el pronto pago, o sea, en general. Bueno, porque es Así bastante como, extenso. Sí, 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 por eso. es bastante extenso. Igualmente, eso lo tienen, porque lo van a ver en la próxima, en esta semana que viene, en donde ahí se va a profundizar un poco más el tema. Pero, si no, muy brevemente, el pronto pago en realidad es un mecanismo de incorporación al pasivo concursal especial, dirigido exclusivamente a los acreedores laborales, quienes en función de cómo está redactada la norma del artículo 16 en la actualidad, tienen la posibilidad de que sean reconocidos créditos con anterioridad a la etapa de verificación tempestiva. Reconocimiento que en el caso de no encontrarse el crédito laboral controvertido que exista una connivencia dolosa entre el deudor y el acreedor, o alguna de las causales que habilitan el rechazo del pronto pago, es reconocido en forma oficiosa, ¿no? Y en forma automática por parte del síndico,
en oportunidad de elaborar el informe que fija el artículo 14, inciso 11, en donde él va a tener que dictaminar cuáles son aquellos créditos que se encuentran alcanzados por los rubros que se trate y por la regla del pronto pago, y él puede entonces aconsejar el reconocimiento bajo esta modalidad de incorporación de este tipo de acreedores especiales que son los laborales por el mecanismo del pronto pago. En este caso decimos que es una verificación automática la que se produce, porque en la medida que surja de la documentación legal y contable del empleador los rubros indemnizatorios y que no exista alguna causal de rechazo que habilite al rechazo del pronto pago, es el síndico quien en el informe aconseja su reconocimiento bajo esta modalidad y el juez tiene que resolver en consecuencia. Ahora, este no es el único mecanismo que está dirigido a los acreedores laborales como para que se puedan incorporar, porque esto obviamente se va a dar así respecto de algunos rubros y que no exista litigiosidad, porque en la medida que exista alguna circunstancia de litigiosidad, porque esté controvertido el crédito laboral, ya va a demandar que el acreedor laboral tenga que transitar o transcurrir por la vía del juicio laboral en forma previa, para que una vez obtenida la sentencia en ese juicio laboral, tenga que venir a verificar. Y esto por una simple y sencilla razón, porque si hay rubros que están discutidos, ¿no? Yo los puedo insinuar, pero se me van a cuestionar en el sentido de que yo puedo reclamar, por ejemplo, o considerar que me corresponde una indemnización plena en los términos del 245, ¿no? Y el concursado puede decir, no, hubo causales para el despido y en realidad es la indemnización reducida del 247. O sea, puede haber un sinnúmero de cuestionamientos. Por eso es que la ley dice que si el crédito está controvertido, ¿no? En este caso, el pronto pago no corresponde, ¿no? Y tendrá que recurrirse a los canales o a las vías, ¿no? normales o comunes para el reconocimiento de este crédito. Entendiéndose por tales la verificación tempestiva, la verificación tardía, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, el primer paso a transitar es precisamente el juicio laboral, obtener la sentencia en el juicio laboral y luego venir a verificar. Recordarán ustedes que justamente una de las causales de excepción al plazo de prescripción verificatoria, en el artículo 56, está previsto justo expresamente respecto a los juicios laborales, porque sabemos que son juicios que tardan años, ¿no? Y que probablemente la sentencia firme en ese juicio la vamos a estar obteniendo después de transcurridos los 2 años de la presentación. En función de esto, entonces, la ley dice, bueno, el acreedor laboral puede venir a verificar después el crédito, pero lo va a tener que hacer, ¿no? En la medida que la sentencia adquiera firmeza dentro de los 6 meses posteriores. Pero en todos los casos tiene que venir a verificar, no hay duda. Pero como yo tengo que determinar primero el alcance, la cuantía y los rubros indemnizatorios en el juicio laboral, debo transitar por el expediente laboral para después poder venir a reclamarlo en el proceso universal. Por supuesto que, perdón, una cosa más, no descarta la posibilidad que, que yo pueda desistir del juicio laboral e intentar el reclamo por la vía de la verificación directamente, pero a veces no es lo aconsejable, porque si voy por una verificación tempestiva, por ejemplo, ordinaria, sabemos que el ámbito probatorio en este tipo de instancia verificatoria es muy acotado. Yo solamente puedo ofrecer prueba documental. Distinto sería el caso si yo iría por una verificación tardía, en donde, en función de que tramitan por un trámite de un incidente genérico, en donde tengo una mayor amplitud probatoria, podría optar por ir por esta vía en vez de por el juicio laboral. Pero entendiendo de que esto va a tramitar ante un juez no civil y comercial, no ante un juez laboral o un tribunal de trabajo, que no tiene la especialidad en la problemática, que no tiene el conocimiento profundizado de la problemática como puede llegar a tener un tribunal laboral. Entonces, lo recomendable muchas veces en este caso es, si yo tengo que discutir los rubros indemnizatorios, y bueno, voy al juicio laboral primero. Obtengo sentencia y una vez que tengo la sentencia vengo a verificar al proceso universal.
Entonces, cuando la ley establece el pronto pago, bajo este título de pronto pago, esto es lo que está incorporando, que de pronto pago no tiene nada en realidad. Digamos esto también, es un pronto reconocimiento a veces el que se obtiene de incorporar su crédito en el pasivo concursal, pero que se pague prontamente dependerá de muchas circunstancias. La primera y fundamental es que haya resultados positivos de la explotación, que permitan afrontar el pago de estos créditos que han sido reconocidos. Y si no alcanza, fíjense que la ley dice que se puede destinar un porcentaje de los ingresos brutos totales de la empresa para destinar justamente al pago de estos prontos pagos. Entonces, más que pronto pago, les diría que es un pronto reconocimiento del crédito. Después veremos si es pronto el pago o no. Y además de esto, hay una cuestión importante que tienen que tener en cuenta también, es que en las reformas sucesivas que ha tenido nuestra ley, el artículo 16 ha sufrido algunas modificaciones, ¿no? Y es una de las pocas normas, ¿no?, que tiene algunas pautas humanizadoras dentro del texto legal. ¿En qué sentido? En que ante la situación de paridad de créditos laborales, ¿no?, y de acreedores laborales, hay normas, en esta norma del artículo 16, se da preferencia, ¿no?, ante igualdad de condiciones de créditos, aquellos créditos laborales, por ejemplo, de personas de avanzada edad o que presenten algún tipo de enfermedad, en donde se le da un trato prioritario por sobre sus pares, cosa que es extraño de ver en un texto legal, ¿no? Y en nuestra ley de concursos es la única norma que contempla, ¿no?, esta circunstancia especial que se puede llegar a plantear acá. Bien, si yo no puedo ingresar por el pronto pago, por supuesto que siempre voy a tener habilitadas como acreedor laboral las vías tempestivas y tardías verificatorias normales, la verificación ordinaria del 32 o la verificación tardía del artículo 56. Bien, y además tengo que tener presente que siempre voy a tener expedita, porque no va a ser un proceso que va a ser atraído por el proceso universal, es uno de los supuestos o hipótesis de exclusión del fuero de atracción, los juicios laborales, con lo cual siempre voy a tener la alternativa de poder promover el juicio laboral, ¿no?, obtener la sentencia y venir a verificar después el proceso. Eso es un poco un resumen, un pantallazo de algunos aspectos del pronto pago que ustedes tienen que conocer. Por supuesto que tienen que profundizar un poco más en la lectura de algunas cuestiones más técnicas en el artículo 16, que es donde está regulado. ¿Bien? Bien. Ahí entonces, como recién decía el doctor, más que una, o sea, se discute si eso no es una verificación y demás. En realidad, lo que se obtiene es un reconocimiento del crédito y una expectativa de pago con este 3% del resultado bruto de la explotación. Si lo queremos diferenciar con lo que podemos llamar verificación temporánea, vamos a encontrar que, por ejemplo, la verificación temporánea además da la posibilidad de participar del acuerdo, pudiendo o no, pero teniendo la posibilidad en realidad de votar, con lo cual daría una suerte de derecho político que este pronto pago no daría, pero se trata de una preferencia en razón del tiempo, donde en principio podrían cobrar antes, lo cual lamentablemente en la práctica, como recién le decía Guillermo, pocas veces sucede. Bueno, ahí pone, perfecto, muchas gracias. Evidentemente ha sido zanjada Bueno, la duda acá del alumno. Bueno, están muy todos bien. muy estáticos, muy pasivos. Vamos, pregunten, para eso estamos, Yo tengo una aprovechenos. pregunta. Lucía, Dale. ¿cómo estás, Lucía? Hola. ¿Dudas? No entiendo por Hola. qué un acreedor renunciaría a su privilegio y en su caso, ¿cómo se hace si renuncia solo a un porcentaje de su privilegio? Bueno, ahí ¿Querés tiene vos, que ver Iván? un poco con lo, sí, sí. Ahí tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién de ese derecho a voto que puede tener, que va a tener dentro de lo que sería el acuerdo. Yo no sé si lo habíamos hablado la otra vez. Ustedes saben que además del derecho económico, el derecho a percibir una suma determinada de dinero, se otorga a los acreedores que verifican, sobre todo los que ingresan por la verificación llamada temporánea, o sea, por la vía principal del proceso, o puede ser algún acreedor que ingrese antes de que comience la etapa resolutiva.
Bien, entonces, estos acreedores tienen la posibilidad de votar. ¿Se cortó? Se cortó el audio. Seba, ¿se te cortó el audio? Sí, estamos escuchando y se cortó de golpe. No sé, yo estoy en el teléfono, no veo si se fue. Si se cortó, ¿Quién? Yo lo- ¿no? Y se Yo fue. estoy, ¿eh? Ahí Ahí está, volvió, ¿Quién ahí se volvió. fue? ahí ¿Quién se está, fue? ahora se te escucha. Se te dejó de escuchar de golpe. ¿Se perdió algo de lo que dije? No, porque ahí tengo estos auriculares chiquitos, los otros son más... Pero estoy en el estudio, por eso no tenía, no Está bien. llegué a casa. Entonces capaz que no se escucha tan bien. Dígame, ¿en qué parte se quedó? Estaba hablando de la posibilidad de votar y se le Bien. cortó. Bien, porque el acuerdo, en principio, salvo la hipótesis del doble masoquista de Mafia de hacer un acuerdo para proponer un acuerdo a los acreedores privilegiados y supeditar la suerte de lo que ocurra con ellos a la suerte de la empresa, digamos. Es decir, en principio, el acuerdo de acreedores privilegiados, si bien se puede ofrecer, no deriva su falta de obtención en la quiebra, lo que sí ocurre, por supuesto, con el acuerdo que se propone a quirografarios. Entonces, un acreedor privilegiado puede renunciar a parte de su privilegio, sea para ayudar, votando favorablemente alguna propuesta, para presionar, si quiere convertirse en una parte votante de en ese momento, que sería la etapa resolutiva, en el periodo de exclusividad. Por eso es el motivo por el cual un acreedor podría llegar a renunciar a parte de su privilegio. Lo que dispone la legislación, por supuesto que son límites que podrían ser diferentes, es establecer un tope para que no se renuncie, por ejemplo, no sé, al 1%. Yo renuncio al 1% del privilegio, de repente cuento como uno, recuerden que dije recién que la mayoría va a ser de personas y de capital, entonces como capital no aporto nada, pero cuento como uno y puedo determinar la suerte de ese acuerdo, sobre todo en pequeños concursos donde haya pocos acreedores. Entonces, se establece un límite que dice que no puede ser inferior al 30%. Esto a veces cuesta entenderlo porque es como una definición al revés. O sea, ¿puede ser del 100? Sí, puede ser del 100. No puede ser del 25, del 28. En realidad puede. No tiene efectos a nivel el objeto este del que estamos hablando, que es lo importante. Yo quiero renunciar a mi privilegio, directamente me presento, digo que soy quirografario y listo. O sea, recuerden que el privilegio, al ser accesorio del crédito, no se puede pedir verificación con posterioridad. O sea, si yo tengo que pedir verificación, pido verificación de tal crédito que tiene tal privilegio. No puedo decir, me olvidé de la hipoteca. No. ¿Está? O sea, se puede renunciar tácitamente, se puede renunciar así. Con efectos de poder participar del acuerdo como quirografario, el límite es que no puede ser inferior al 30%. Y si fuese laboral, ¿no? El 20%, Eso, exacto, el tiene todo el 20%. Sí. procedimiento, ¿no? Que establece la ley que la renuncia ahí exige algún recaudo más, que en este caso sería, perdón, un segundito. Sí. ¿Qué pasó? Lo dejó ahí y se fue. Con necesaria la citación de la asociación gremial legitimada para que renuncie el acreedor laboral. Vamos a ver más adelante, todavía no hemos llegado, que hay una categoría de acreedores quirografarios laborales, que salvo que no haya aunque no haya ningún acreedor, queda ese espacio vacío. Entonces, ahí es donde podría eventualmente el acreedor laboral colocarse. Les reitero, esto es una decisión estratégica que puede tener que ver con querer ayudar al concursado, con querer no perjudicarlo, pero sí presionarlo de alguna manera para que haga algún tipo de ofrecimiento. Por eso es que se establece en este caso del artículo 43 la posibilidad de renuncia. Renunciar porque Una cuestión más, renuncio. una cosa más Sí, que quiero doctor. agregar acá, porque ahí preguntaba, bueno, si renuncia al 100%, obviamente que en ese caso se convierte en quirografario y vota por el total del capital quirografario que es el que tiene. Si renuncia a un porcentaje, ¿no? Va a votar y va a participar, ¿no? En la categoría de quirografarios por el porcentaje que tenga quirografario, y en la de privilegiado por el porcentaje que tenga de privilegiado. Esto claramente hay que dejarlo establecido.
¿no? Que va a poder participar en ambas categorías, porque va a tener un crédito privilegiado y un crédito privilegiado, quirografario, perdón. Entonces, participa en función del porcentaje que haya renunciado. Y la otra cuestión importante es que la renuncia, en todos los casos, es definitiva. No hay forma de retractarse de la renuncia esta. La ley, es más, es tan así que ante incluso la hipótesis de quiebra posterior, la renuncia del privilegio queda firme, salvo en un solo caso, que se decretara la quiebra como consecuencia de la nulidad del acuerdo que se homologó, en donde los privilegios se recuperan, las renuncias de los privilegios que se hubiesen hecho se recuperan. Pero en todos los restantes casos, fíjense la firmeza que tiene esta renuncia que se hace al privilegio, que si se decretara la quiebra con posterioridad, no renacen los privilegios renunciados. Y en la quiebra, ¿por qué van a participar? Como quirografarios. Entonces, bien decía Sebastián, muchas veces la intención es de querer ayudar, de querer dar una mano, de querer participar activamente en la negociación, porque ustedes saben perfectamente a esta altura que la obligatoriedad de la negociación está exclusivamente con los acreedores quirografarios. Y el concursado no tiene obligación legal de negociar o de efectuar propuestas a los acreedores privilegiados, sin perjuicio de que puede hacerlo, si quiere. Entonces, si yo soy un acreedor privilegiado, pero quiero dar una mano, quiero participar activamente en la negociación, la ley me da la posibilidad, renunciando al privilegio, de poder participar activamente en la negociación. Ahora, esta renuncia para nosotros, para que tenga validez, tiene que estar efectivizada antes de la sentencia del 42 o hasta eventualmente la sentencia del 42, que da inicio al periodo de exclusividad, o sea, la sentencia de categorización. Si se hace con posterioridad, la renuncia es válida, pero nosotros decimos que no podría votar. Porque si no, imagínense la situación en la que se plantearía un acreedor que me renuncie faltando 2 días para terminar el periodo de exclusividad. Y me obliga o me coloca en una situación absolutamente desventajosa si a mí me van a computar ese crédito y tener que negociar un arreglo con ese acreedor porque si no, no logro obtener las mayorías legales. Si ustedes lo leen a Mafia, él dice, no, puede renunciar en cualquier momento y tiene derecho, voz y voto. Nosotros decimos que no, bajo ningún punto de vista es así. ¿Tiene voz? Sí, va a tener, pero voto lo tiene si la renuncia la hizo antes de la sentencia del 42 o a la misma fecha. Si es posterior, no tiene voto. ¿Bien? Es más, Yo ahí, tengo una consulta. Perdón, una cosita más. Es más, hay quienes dicen incluso que una posición que a mí particularmente no me parece descabellada, que la renuncia con efectos válidos tendría que ser hasta el momento en el que el concursado tiene la potestad de categorizar, porque aún con la resolución de categorización estaría cambiando la estrategia que tuvo el concursado. Yo creo que esto lo dice Villanueva, si no me equivoco. Más allá de que la postura mayoritaria, por supuesto, es que con estos efectos se puede renunciar hasta el momento. ¿Para evitar qué? Para evitar abusos. De la misma manera que pone el límite del 30% y del 20%, también se busca evitar abusos. Es decir, bueno, aparece un acreedor, faltan 2 días para el vencimiento del periodo de exclusividad, tenemos todo arreglado, y cae un bombazo y genera prácticamente una quiebra o una situación donde hay que pagar sí o sí. Lo que se busca siempre es un equilibrio entre los derechos de los acreedores y el derecho del concursado. Bien, no sé quién estaba ahí que dijo que tenía una pregunta. Gracias. No, por favor, Lucía. Tomás. Sí. Hola, Tomás. Es con respecto a la categorización de acreedores o el agrupamiento de acreedores. Bien. Supongamos que yo soy un acreedor quirografario y postergo o acuerdo la postergación del pago de mi crédito con el deudor, con el concursado, digamos. Yo ahí dejo de ser quirografario y paso a esta cuarta categoría, digamos, explícita que aparece en la ley, o implícita que aparece en la ley, mejor dicho. Sí, porque vos fíjate que la ley en realidad induce engaño porque dice las categorías mínimas legales son 3. Quirografarios laborales si existieren y privilegiados. Y en realidad no son 3 las categorías mínimas legales, son 4. Porque en el último párrafo del artículo 41 expresamente dice que si hubiese créditos que han sido postergados o subordinados, como dice ahí, ¿no? Estos deben conformar una categoría distinta. Con lo cual,
claramente si hay una postergación o una subordinación legal o convencional, este acreedor tiene que conformar una categoría distinta de las 3 primeras que mencioné. Por lo tanto, ¿no? Es claro que esto es así como vos lo planteás. Si yo acordé una postergación del cobro de mi crédito, tengo que conformar una categoría que va a ser la de subordinados, que la propia ley se encarga de establecer, y que en la práctica generalmente se traduce que no existen este tipo de créditos, ¿no? Las mínimas legales en general, en todos los procesos, se reducen a 2 de las categorías, a la de quirografarios y a la de privilegiados, ¿no? Porque incluso la de quirografarios laborales, la propia ley se encarga de abrir el paraguas diciendo si existieren, lo cual es lógico. Si es el concurso de una persona humana que nunca tuvo un empleado en relación de dependencia, ¿va a existir algún acreedor quirografario laboral? No, por supuesto que no. Lo deja planteado para las hipótesis donde pueda llegar a existir, ¿no? Porque hay empleados en relación de dependencia que pueden conformar entonces una categoría de créditos quirografarios laborales, o por ser laborales simplemente, porque hay jurisprudencia también que ha establecido que si bien los créditos laborales en general son créditos que tienen privilegio desde el origen, ¿qué pasa si renuncian al privilegio? Tienen que conformar una categoría distinta de la de los quirografarios comunes. Entonces la categoría se tendría que conformar igual aunque estuviese vacía de contenido si hubiese acreedores laborales, ante la eventualidad de la posibilidad de la renuncia que veíamos anteriormente. Si renuncian, ¿dónde se incorporan? En esta categoría especial, no con el resto de los quirografarios. Perfecto. Es decir, que dejan de participar, o sea, activamente en las decisiones del concurso. Si bien siguen siendo quirografarios, al postergar su crédito ya no pueden opinar ni votar. No, O tal por- cual. a Tal mí me cual, parece porque pasan a subordinar. En este caso es una suerte de acreedor que como no puede o no quiere renunciar al crédito, pero tampoco quiere participar en el sentido de querer participar activamente en favor o en contra, subordina. Dice, bueno, no, yo me postergo al pago o al cobro de los restantes acreedores. Entonces, este no participa, digamos, en la negociación esta. Queda fuera. Claro, perfecto, perfecto. Me parecía como ilógico que quede afuera sin poder participar por el hecho de postergar sus créditos. O sea, yo pensé que lo hacía con la intención de salvar o de no perjudicar al concursado, que por No, eso no. postergaba su crédito. No, porque es similar a lo que pasa a veces con los créditos condicionales, ¿no? Similar, digo, no es exactamente lo mismo. Los créditos condicionales a veces se los reconoce como tales, pero quedan supeditados a que se cumpla la condición en su momento. Por ejemplo, créditos que están sometidos a un plazo, ¿no? Y bueno, hasta que no se cumple ese plazo, no se dé la condición que está establecida, el crédito no va a ser reconocido. Y dependerá del tiempo que se extienda el proceso para saber si el crédito ese va a incorporarse o no y va a participar en la negociación. Pero tendremos que ver cuándo se resuelve esa situación, en qué momento del procedimiento, porque volvemos a lo mismo que planteamos anteriormente. Y si esto se resuelve 2 días antes de vencer el periodo de exclusividad, ¿qué le vamos a dar? ¿El derecho a que pueda votar también? Cuando se nos incorpora faltando 2 días para terminar. No. Son temas muy discutidos, esto que la ley livianamente los trata, ¿no? Y en muchos casos no los trata directamente, ¿no? Deja un vacío. Entonces es la jurisprudencia la que ha tenido que ir acomodando algunas de estas problemáticas. ¿Bien? Se nota que están estudiando finito. También hay postergaciones legales, como para que ustedes lo vean, el otro día hablábamos del artículo, la semana pasada, no la anterior, del artículo 4, donde legalmente quedan postergados los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en el extranjero si no hay reciprocidad. Entonces ahí, para que ustedes lo entiendan de esa manera, de la misma forma que puede haber una postergación convencional, también existen en la ley, bueno, no quiero ahondar en otras postergaciones legales, pero también puede haber postergaciones legales que determinan que, bueno, primero se paga todo lo que están en esta categoría y después quedará esa última ahí viendo a ver qué pasa. Perfecto, gracias. No, por favor. Silencio. ¿Qué más? No tengan miedo, pregunten.
Hay un trabajo ahí que tienen que hacer de la línea de tiempo, ¿no, Guillermo? Sí, correcto. Que ya está publicado. Y hay Yo otro quería trabajo hacer una también. pregunta con respecto al otro trabajo, porque Sí. sinceramente no sé ni por dónde arrancar con el... ¿El de verificación? Sí, que tenemos que redactar como... sería como esa presentación, ¿no? A verificar el crédito. Sí. La verdad no tengo idea cómo hacerlo. Miren, les voy a dar un consejo que les va a servir, sobre todo en esta instancia de su carrera y de su estudio. La mejor forma de aprender es haciendo y equivocándose. Y que en este caso no tiene ninguna consecuencia trágica, digamos, más que le hagamos algún tipo de corrección en eso. En el futuro profesional sí puede tener consecuencias legales y es importante que pueden importar una responsabilidad profesional, pero en este caso no. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Fíjense que ahí se les han dado una serie de pautas o elementos para que en base a todas esas pautas ustedes redacten un pedido de verificación, ¿no? Tempestivo creo que era el que se estaba solicitando ahí. Entonces, A ver, ¿qué es lo que lo tienen que busco. hacer? Sí, creo que era eso. Tienen que armar una redacción. Piensen ustedes que no es una demanda. Lo vimos en la clase del día miércoles, el pedido de verificación tempestivo. O sea que va a ser una nota, una solicitud, en donde, similar a lo que puede ser una presentación de algún escrito judicial, van a tener que hacer, ¿no?, la presentación cumplimentando los requisitos mínimos que marca el artículo 32. En donde obviamente ¿qué van a tener que hacer? Y van a tener que individualizar primero quiénes son, quién es el que está insinuando eso, la persona, la denominación social, como dice las pautas ahí de el domicilio, los datos, digamos, para identificar primero el acreedor. Después van a tener que hacer una suerte de relato en donde ahí incorporen la indicación de los tres extremos que pedía el 32, el monto, la causa y el privilegio. Después podrán hacer alguna referencia a cuál es la documentación que están aportando respaldatoria del crédito, los títulos justificativos a los que hace referencia el artículo 32, ¿no? Y podrán también hacer alguna referencia en función del monto del crédito que vayan a insinuar ante la sindicatura, si corresponde o no el tema del pago del arancel. Y por supuesto tendrán que dirigir esa nota a quién. Y saben que la verificación tempestiva es ante el síndico. Entonces tendrán que dirigirla al síndico, pondrán el nombre del síndico, pondrán la fecha, el día, como cualquier escrito o nota judicial, tendrán que suscribirla, firmarla, podrán estar haciéndolo con patrocinando quizás al acreedor, o el acreedor directamente, porque saben que no necesitan el patrocinio de un letrado obligatorio, pero pueden tener alternativas ahí como para armarlo. Y sí van a tener que hacer un relato, explicar un poco cómo se dio la operatoria que hoy motiva que este acreedor se presente a verificar en el proceso concursal de fulanito de tal. Explicar todo un poco en función de la documentación y los datos que se les consignaron ahí, como para armar ese pedido de verificación. Bien, eso es más o menos lo que tienen que armar. No veo la Genial, es que había consigna. leído, había leído la consigna así medio por arriba y digo, no sé ni por dónde arrancar con esto, pero bueno, ahora está un poco más claro, gracias. No veo la consigna, dice trabajo práctico número 3, bolilla 8, debido 15 de abril, fecha límite de entrega, pero no veo la consigna. Pero bueno, es eso, sí. Está puesto en un Word, me parece, en un punto Word. Una consulta está referido a la presentación, ¿no? No es exactamente como lo que se pide en el trabajo, pero por ejemplo, si yo tengo que presentar el monto y el objeto ante el síndico, no sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Ante el síndico, con el momento de corte que es el tema de los intereses, es a la presentación, a la demanda, ¿no? Sí, correcto, ahora bien, correcto. Ahora, yo tengo una factura, vamos a suponer de, no sé, de 100.000 pesos. Y yo presento el original y las copias, bueno, como está indicado,
Y los intereses esos que yo no cobré y me voy a presentar en el concurso tempestivamente, los determino yo hasta el momento ¿bajo qué criterio? Banco Nación, tarjeta de crédito, porque son unas diferencias terribles, y depende de los montos también hacen una diferencia terrible. ¿Eso va englobado en el monto o va separado? Sí, no, eso va dentro, pero hay que discriminar y hay que indicar eventualmente cuáles son los criterios o las tasas de interés que se han aplicado a los efectos del cálculo ese que se va a adicionar al monto total. Claro. Algunos casos son hipótesis a lo mejor que son tasas de interés que están reconocidas desde el punto de vista jurisprudencial. En otros casos son tasas legales. ¿Qué sé yo? En el caso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, hay tasas legales que están ya establecidas, ¿no? O si hablamos de créditos fiscales, por ejemplo, que tienen tasas legales también que están establecidas. Entonces, sí. No, pero como dice que hay que presentar la documentación legal, en este caso la factura, ¿qué presento? ¿Yo los dichos míos diciendo que voy a cobrar tanto o voy a cobrar para mi cliente tanto? No, ya entendí. En cuanto al cálculo de los intereses, lo que uno tendría que eventualmente acompañar son las planillas de cálculo con las cuales se determinó los intereses que está reclamando. La documentación respaldatoria, los títulos justificativos son las facturas exclusivamente, pero de ahí podremos extraer desde cuándo está en mora, ¿no? Y hasta cuándo se va a hacer el cálculo de los intereses y correctamente hasta la presentación de la demanda. Entonces, ¿yo qué voy a poder acompañarle ahí? Y las planillas, ¿no? Donde realicé el cálculo de los intereses conforme a la tasa que establecí para hacerlo. Entonces lo tengo que acompañar. Lo mismo ocurriría si incurriera algún gasto. Mandé una carta de documento en forma previa y gratis no me la van a mandar, la tuve que pagar. Sí, bueno, está el comprobante del pago, entonces lo puedo reclamar también acá. O inicié un juicio, ¿no? Y pagué tasa y sobre tasa de justicia. Y bueno, ¿voy a tener comprobantes? Sí, por supuesto, y los voy a tener que acompañar para reclamarlos dentro de los rubros que hacen al monto del total de lo que yo voy a reclamar. Gracias. Bien, les hago una pregunta al respecto. ¿Qué tal? ¿Y Buenas tardes. Un segundito, les hago una pregunta al respecto. Buenas tardes. ¿Y los intereses posteriores qué hacemos? Se interrumpe. Se interrumpe. Hola, les decía, se interrumpe, se suspenden. ¿Se suspenden hasta cuándo? Hasta que se Quedan suspendidos, artículo 19. Bien, entonces, el acreedor en el momento de prestar conformidad a un acuerdo va a decir, bueno, estos intereses suspendidos pasaron un año, 8 meses, un año y medio, son tantos, y además, si me vas a pagar en cuotas, ahí está. Entonces se suspenden y quedan supeditados a lo que pueda arreglarse con el concursado en el momento, entre el acreedor y el concursado, en el momento de prestar la conformidad. ¿Queda claro? Porque a veces el artículo 19 queda como que los intereses quedan suspendidos, y quedó ahí en la nada. Por otro lado, con respecto a lo que preguntaba Emilio, no entiendo por qué se suspenden si después se tienen en cuenta. No es que se tienen en cuenta. Después está el arbitrio del acreedor y del concursado de hacer una propuesta apetecible, por decirlo de una manera, y del acreedor de decir, bueno, a ver, esos 100 ahora no son 100, yo quiero tanto, si no, no te doy la conformidad. ¿Se entiende? O sea, la propuesta que haga el concursado va a tener que contemplar, de alguna manera, la posibilidad. Digo esto porque en un momento donde hay tantos cambios de números, donde la moneda se deprecia tan rápidamente, hay que tenerlo en cuenta. O sea, los intereses se suspenden hasta que en un momento, bueno, se podrán renegociar. ¿Está claro? Y en un momento renacen también. Tengamos presente esto, que con la homologación del acuerdo, los intereses suspendidos renacen. Y acá el acreedor tiene todo el derecho del mundo a pretender cobrar intereses luego de la homologación del acuerdo. Pero en la etapa que va desde la presentación a la homologación, están suspendidos. Después podrán tener un elemento de negociación, como para decir, bueno, al momento de evaluar si prestan o no la conformidad con una propuesta que se hace, lo podrán tener en cuenta, pero la regla es que están suspendidos y no lo pueden reclamar. No hay duda de que no pueden reclamar o pretender actualizar el monto, ¿no? Hasta la fecha en que vayan a cobrar, ¿no? Calculándole todos los intereses como si el concurso no hubiese ocurrido. Lo que podrán sí calcular son intereses desde la homologación en adelante.
Exactamente. Ahí sí. Y esto obviamente estamos hablando de que no se traten ni de créditos laborales, en donde no se suspenden, ni tampoco de créditos con garantías reales, en donde tampoco lo suspende la presentación. Estamos hablando de la regla genérica, que es para todo tipo de créditos, salvo que se traten de créditos laborales o de garantías reales, en donde la presentación no suspende el curso de los intereses. Entonces yo puedo reclamarlos hasta el día del efectivo pago. Bien, ¿Qué tal? Buenas había tardes. alguien que saludó. Marina. Hola. Ahí se quedó. Hola, hola. Quedó congelada Marina, parece. Se asustó. Hola. Aprovecho para Marín. sumar una pregunta, ya que la compañera Bueno. quedó ahí trabada, Bien. que estaba pensando en lo que había dicho el doctor la otra vez sobre la excepción para pagar el arancel, que había dicho que eran 3 salarios mínimos vitales y móviles, pero no sé, o la duda que me surgió es, ¿el monto total tiene que llegar a esa suma o es el monto sin los intereses y los gastos? Porque la ley no dice nada. Es buena la pregunta que haces, ¿no? Porque en realidad la ley no aclara, dice que cuando el crédito que yo pretendo verificar no supere los 3 salarios mínimos vitales y móviles, no paga. Pero no hace ningún tipo de aclaración si el monto total que estamos hablando acá es exclusivamente por capital o por capital, intereses y gastos. Si vos me preguntás a mí, yo interpreto que el monto es el monto integral, total. O sea que si yo estoy reclamando válidamente intereses, ¿no? Y los estoy cortando eventualmente a la fecha de la presentación del concurso, capital más intereses, supera los 3 salarios mínimos vitales y móviles, paga arancel. Y con esto no pretendo decir, porque alguno podría decir, no, bueno, y si los intereses no los calculé, no paso ese importe y entonces no lo pago. Y bueno, no reclame los intereses y no pagas el arancel. Pero no sé si se justifica por 2.100 pesos que pagan de arancel verificatorio. A lo mejor perderse una cantidad de intereses que tienen derecho a reclamar. Pero está bien la pregunta y está bien la observación, porque la ley no aclara. Simplemente dice eso, que estarían eximidos de pagar el arancel aquellos créditos que se insinúen que no superen el monto en los 3 salarios mínimos vitales e inmóviles. Comparto plenamente, o sea, el crédito es todo. El crédito es lo que vos llevás al momento del pedido de verificación. Tal cual. O sea, capital, más intereses, más todo lo que pueda, más gastos, todo lo que se pueda reclamar hasta ese momento. Ese es el crédito. A mí lo que Bien. no me quedó muy claro es, yo ya hice el acuerdo con todos Acá mis volví. acreedores. No sé si Ahí volvió la que se había cortado. A ver. Volvió y se volvió a ir. Disculpen, yo lo Sí. Marina, no se te escucha, Marina. Si por favor puedes escribir la pregunta. Vivo en el campo. No te hagas problema, no te hagas problema. Escribíle la que pregunta vivo en el chat, campo. si no, ahí estamos. Eva, bueno. Así la contestamos verbalmente, pero así. Vamos a hacer. Y mientras tanto seguimos con la pregunta. El tipo termina. Sí. No, lamentablemente. Escribíla, Marina, la pregunta. Escribíla y la contestamos oralmente. Mientras tanto, como decía recién Guille, vamos con Joaquín. Exacto. A mí lo que no me había quedado muy claro es, la propuesta ya se la hice a todos mis acreedores, ellos me aceptaron. Sí. Una vez que se homologa el acuerdo, todos los intereses que yo tenía antes se vuelven a computar y todos los intereses de ese momento hasta el efectivo pago se siguen computando. No. Los intereses que están suspendidos, como les dije, están suspendidos.
O sea que no se me pueden adicionar, ¿no?, los intereses suspendidos durante la etapa del concurso, o sea, desde la presentación hasta la homologación. Si no, no tendría sentido la suspensión. Claro. Lo que después se va a tener que cumplimentar es en los términos de la propuesta que se haya efectuado, que generalmente toda propuesta, porque si no, no te van a aceptar en la justicia, debe contemplar, ¿no? Se escucha ahí, me parece que te fuiste, Guille. O sea, ahí está, que le decía que Ahí la está. propuesta tiene que contemplar, ¿no?, en este caso, y siempre va a tener, eso, alguna tasa de interés que permita reajustar el tema de las cuotas que se puedan llegar a ofrecer. Entonces, esos intereses sí, pero estamos hablando que son intereses posteriores a la homologación. Claro, pero si yo, Entonces, no sé, ofrezco a pagarlo en 3 años, voy a tener esos intereses que se me van devengando en esos 3 años. Claro, eso sí, eso ni hablar. O de la propuesta, por ejemplo, que diga, bueno, ofrezco pagar el 50% del monto de los créditos que han sido reconocidos en 5 cuotas anuales con una tasa de interés anual del 20%. ¿No? En función de eso, esos intereses sí, el acreedor tiene derecho a reclamar. Pero ¿desde cuándo? Desde la homologación o desde la fecha de que tenga que pagar, ¿no?, en adelante, no los anteriores. ¿Eh? Listo, gracias. Claro, lo que yo quería decir es eso, que el acreedor tiene que estar atento al momento de que se le haga una oferta de incluir de ahí en adelante una suma de intereses, porque no, bueno, te debo 100, te lo pago en 5 cuotas, o te pago la mitad en 5 cuotas. Eso es lo que yo quería decir. Los intereses se suspenden ¿hasta cuándo? Se suspenden hasta el momento de que se hace un acuerdo y de ahí en adelante ya hablaremos de moneda de acuerdo. ¿Qué puede suceder? Que algún acreedor benévolo diga, no, no te cobro ningún interés, estamos hablando de Fantasilandia, pero bueno, podría pasar. Por eso les comentaba que queda un poco al arbitrio de la negociación que pueda hacer el concursado con alguna categoría de acreedores. Pero obviamente se puede llegar hasta considerar una propuesta abusiva si no incluye intereses de ningún tipo, ¿bien? Sobre todo teniendo en cuenta que se va a imponer a los acreedores disidentes. Emilio. Pero los intereses que estamos hablando son los intereses post-acuerdo, lo que yo voy a arreglar, claro, si me lo pagan 2 años, 3 años, 5. Lo otro es lo que quedó fijo y anulado. O sea, lo que yo pacte, lógicamente, vamos a suponer que uno viene y te pago al contado, por decir cualquier cosa. Y uno viene y dice, bueno, no, yo te voy a pagar en 5 años. Bueno, esos intereses que tengo que pactar en ese momento, no los voy a poder terminar antes del acuerdo, o lo voy a pactar en ese momento y cada acreedor a uno a 3, a uno a 5, a otro a la mitad. Esos no, son los que no se van a suspender. Y yo creo que van a costar, tienen que costar en el acuerdo. Porque si le voy a pagar a 5 años, va a costar. Los intereses post-acuerdo tienen que contar, es lo que estábamos diciendo, claro. Sí. Si no, era por lo que consultaba Joaquín, que no por ahí yo no entendía el tema. Hasta el corte, esos quedaron fuera. Pero de ahí en adelante, en el acuerdo, hay que comprenderlos a cada uno. Exacto. Más o menos. Exacto. Y aparte, si tenemos alguna duda, como hace un ratito le comentaba a Guille, fíjense que claramente dice que los créditos unidos de garantías reales y los laborales no suspenden intereses. Entonces, claramente ahí está diciendo, los demás, no solo suspenden intereses, sino que, como dice usted, van a quedar cortados desde la presentación hasta que en el momento de acuerdo, ahí van a estar supeditados al arreglo que se haya, de ahí en adelante. Lo que pasa es que el legislador fue muy optimista y pensó que los procesos concursales iban a durar 6 meses y duran bastante más, ¿no? Entonces ahí es donde les puede hacer ruido decir, bueno, esos 100.000 que presenté pasaron 1 año y medio y ahora nada que ver con el monto original. Pero bueno, lamentablemente es así. Permiso, yo me fui para afuera. Marina, ahí estamos. Lo que pasa es que vivo en el medio del campo, tengo mala señal, pero apagué la cámara y tengo mejor señal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Una vez? Y está el auto verificatorio del artículo 36. Por dolo. ¿El por dolo interviene otro juez? Escuché cortado, pero creo haber entendido. En la acción de dolo, que contempla el artículo 38 de la ley,
No interviene otro juez, es el mismo juez del concurso el que tiene que intervenir en este juicio ordinario por el cual se va a cuestionar, ¿no?, el dolo empleado para engañar al juez en que se reconozca y se verifique un crédito que no debió haber sido verificado. Pero es el mismo juez del concurso el que va a tener que entender en este proceso ordinario tendiente a cuestionar el dolo que se empleó para engañarlo a él mismo, y que motivó que dictara una verificación a un crédito que no debió haber verificado en este caso. No es otro juez, es ante el mismo juez del concurso. ¿Y la denuncia la hace? ¿La denuncia la hace otro acreedor o el síndico? Síndico, ¿quién hace la denuncia? No es la denuncia, sino que tiene que, los legitimados activos estamos hablando acá, que podrían promover, ¿no?, la acción de dolo, ¿no? En este caso lo va a poder hacer un acreedor, ¿no?, que estará legitimado para plantearlo, que generalmente es el que puede llegar a intentar esta vía, porque tiene conocimiento de que ha habido una suerte de engaño por parte del deudor concursado hacia el juez, del acreedor para con el juez, que provocó que se lo reconociera, y no solamente se lo reconociera, sino que se le verificara el crédito, pasando en autoridad de cosa juzgada esta resolución, ¿no?, salvo obviamente la existencia de este dolo. Entonces ahí se va a legitimar, ¿no?, a un coacreedor o al concursado, que puede estar interesado también acá, ¿no?, en que este crédito que ha sido reconocido se lo desconozca, se le niegue, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, frente a la alternativa que se planteó acá. Porque el engaño acá se traduce en que el engaño está provocado principalmente por ¿quién? Por el acreedor que ha provocado una conducta en el juez, ¿no?, que, engañado por su actividad y por un reclamo que no debió haber sido reconocido, se lo reconoce. Entonces, legitimados, ¿quién puede ser acá? El concursado por un lado, ¿no?, y un coacreedor por otro. Que cualquiera de los dos podrían llegar a plantearlo. El síndico no, porque no tiene interés en esto. Es lo mismo por lo cual no se lo legitima al síndico a poder promover incidentes de revisión. ¿Cuál es el interés legal del síndico en este? Ninguno. Esto no quiere decir que el síndico no deba participar en este tipo de trámites, sí, pero no como legitimado activo, no está legitimado activamente para poder hacerlo. Los únicos que estarían legitimados acá serían un coacreedor, ¿no?, o el concursado. ¿Bien? Por ahí la duda de Marina tiene que ver qué pasa si el dolo es del juez. Bueno, ahí ya habría que jugar otro tipo de acciones que no están específicamente contempladas. Esta es una acción de dolo típicamente concursal, que tiene que ver con lo que les comentaba Guillermo recién. Vamos que tenemos tiempo. Sí, quedan 15 minutos, 10 minutos. Lucía tiene, ¿no? Yo tengo una consulta más. Dale. En el supuesto de impugnación de la resolución de existencia de acuerdo, en la legitimación hay dos casos que no entiendo por qué se hace diferencia. En la legitimación activa dice que pueden, quienes hubieran deducido incidentes de verificación tardía o de revisión, que todavía no son acreedores porque tienen que obtener una sentencia que haga lugar a esa verificación o a la revisión, pero basta con acreditar la promoción del incidente. Pero después, cuando habla de quienes no están legitimados, hace mención a acreedores que han iniciado juicios incidentes, que optaron por un proceso de conocimiento o un juicio laboral, que todavía no son acreedores porque están esperando el dictado de esa sentencia. Sí. No entiendo por qué se hace diferencia en esos dos casos. Porque son hipótesis distintas. Una cosa es
un revisionista o un acreedor tardío, que estamos hablando de acreedores que se insinuaron directamente en el proceso concursal. Y otra cosa son aquellos que consideramos como juicios incidentes autónomos o juicios incidentes, que en realidad son reclamos que están todavía pendientes de una resolución judicial, pero que están tramitando ante otros fueros. Ustedes piensen que la revisión acá en este caso es porque yo me insinué en el pasivo del proceso universal y no me aceptaron. Entonces tengo la vía recursiva, que es justamente la revisión. O inicié un trámite incidental tardío, también dentro del proceso universal, pero estamos dentro de este proceso, y por eso la ley dice en este caso que legitima igualmente, aunque todavía no se haya resuelto el incidente de revisión o la verificación tardía, para impugnar la existencia del acuerdo a estos pretensos acreedores que se insinuaron en este proceso universal. Los otros, como en realidad son juicios que todavía no nos podemos considerar pretensos acreedores, porque van a ser pretensos acreedores ¿cuándo? Cuando tengan una sentencia firme en ese proceso y vengan a verificar. Hoy son eventuales acreedores, ¿no? O potenciales acreedores que pueden llegar a insinuarse en este proceso, pero técnicamente no hay una insinuación. Entonces no tienen todavía una participación en este procedimiento, en el sentido de que ellos recién la van a tener ¿cuándo? Cuando vengan al proceso a verificar. Por eso es que la ley distingue, o que debemos distinguir estas dos situaciones, en donde en un caso es podemos llamarlo un acreedor en expectativa, que veremos después si va a venir a insinuar al proceso, ¿no? Con relación a estos otros que en realidad son acreedores que se están insinuando ya en el proceso universal. Entonces, a estos sí los legitimamos y a los otros no, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Esa es la distinción principal que vos tenés que tener. Creo que era Lucía, ¿no? La que estabas preguntando. Lucía, sí. Sí, sí, gracias. ¿Qué más que otra duda? Miren que bajamos el martillo, ¿no? Y sí, se está yendo la luz aparte ya. Sí, sí. Una pregunta. Ahí, en el último minuto, el triple sobre la hora. ¿Quién preguntó? Sí, Juan Martín. Hola, Juan Martín. ¿Cómo le va? Una pregunta. ¿Cuál sería el criterio para distinguir con más claridad la quiebra directa de la indirecta? Bueno, a ver, ¿voy yo o vamos? Dale, Seba, dale vos. Bueno, Sí, sí. ahí, o sea, claramente vos tenés que ver cómo se accede a cada uno de los procesos. La quiebra directa no procede, mejor dicho, a un proceso concursal preventivo o un acuerdo preventivo extrajudicial, sino que es un procedimiento originario que puede ser tanto a pedido del deudor como a pedido de un acreedor. Después está la quiebra directa refleja también, o sea, la quiebra refleja, que podría ser por extensión, pero la quiebra directa básicamente no hay nada atrás. Antes el deudor estaba in bonis. La quiebra indirecta es la quiebra que procede al fracaso de un concurso preventivo, sea en la etapa de gestación, es decir, antes del acuerdo, quiebras indirectas por frustración del proceso, mejor dicho, quiebras indirectas por frustración del proceso, o una vez producida la homologación, cuando se da alguna causal de nulidad, incumplimiento o una pendencia de cumplimiento de acuerdo, que van a ser quiebras por frustración del acuerdo. En estos dos casos son quiebras indirectas, porque antes hubo un concurso que todavía no llegó a su objetivo, que es la homologación, o que aún habiendo llegado a su objetivo, no se pudo llevar adelante la etapa de cumplimiento por alguna de estas razones. Esas son indirectas. La directa es cuando no hubo nada antes. Y yo les hago una pregunta ahora también. ¿Qué fue? ¿Juan? ¿Qué fue el que preguntó recién? Se fue. Huyó. Ah, no, ahí está. Juan Martín. Juan Martín, te voy a hacer una pregunta. Y si yo te pregunto, ¿serían estos dos mecanismos los únicos por los cuales podría provocarse una quiebra? ¿Directa e indirecta? ¿O habría algún otro mecanismo más que podría? A él y a todo el resto también le pregunto, no los quiero excluir.
porque estaría faltando una. Yo puedo acceder a un procedimiento falencial, sea en forma directa, como bien dijo Seba recién, en donde no estuvo precedido antes de algún proceso concursal preventivo, o puedo acceder mediante la frustración o fracaso de un proceso concursal preventivo previo, o el fracaso de una homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial homologado, que también podría dar lugar a una hipótesis de una quiebra, ¿no? Indirecta en este caso, por el fracaso de la homologación del acuerdo. Pero hay otro más. La extensión de la quiebra de la sociedad de responsabilidad ilimitada con los socios. Exacto, los supuestos de quiebras reflejas, como lo llamamos nosotros, que la ley habla de extensión de la quiebra, en realidad son hipótesis de quiebras reflejas. Tanto los del 160, que es el caso que recién mencionaba la compañera, el del socio ilimitadamente responsable, o las hipótesis del 161, que ustedes todavía no han estudiado, obviamente, y la van a ver más adelante, que son en cualquiera de sus tres opciones, la de la actuación personal, la del abuso de control, o el de la confusión patrimonial inescindible. En este caso también llegamos a una quiebra, pero es una quiebra extendida o refleja, que es distinta de la situación de la quiebra directa y de la quiebra indirecta. Esto como para completarles un poco el esquema. Muy bien. Seba es el martillero de la cátedra, así que él ¿sí? Sí, vamos. la embajada de martillo. Bueno, cerramos a la 1. Los miro a todos. Cerramos a las 2. Buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. No sé, no recuerdo ahora quién le toca el miércoles, pero me parece que a mí no, así que conmigo se ven el viernes. El viernes seguramente nos estaremos viendo nuevamente. El viernes. ¿Bien? Y el miércoles creo que debe servir. Si no sos vos o yo, debe servir. No, empiezan con clases el miércoles con docentes de la comisión 1. Ah, bien. Entonces con nadie de nosotros, por eso, no dije nada. Bueno, estudien, a disposición lo que necesiten. Nos vemos el viernes que viene. Gracias. Nos vemos, gracias. Chao, nos vemos. Chao.